Bernardo Tirelli, muy buenos días. Buenos días, Carlos, un gusto estar con vos y con los oyentes de la radio. Bien, le había contado hoy en la primera vez, Bernardo Tirelli es presidente de la Fundación Sur en Movimiento, uno de los tanques de ideas que más se dedica al tema del desarrollo, al tema de los servicios públicos, de infraestructura, así que y que ha trabajado positivamente por otro ferrocarril, pero bueno, es lo que tenemos. Así que, Bernardo, ya está, el hecho ocurrió, esta nota, no pretendo, hablar del hecho así puntualmente en sí, hablar de una cuestión, conversar el tema del ferrocarril un poco más estratégicamente, cuando Kirchner llegó hizo N cantidad de promesas, de hecho hay un libro que anda dando vuelta que son que de hace un par de años que eran las promesas incumplidas de Kirchner, donde a los ferrocarriles los autores le dedican muchísimas hojas. ¿Qué pasó para no haber podido avanzar en este tema, no? Bueno, me parece bien que el enfoque que le estás dando, Carlos, porque además es natural enfoques de ese tipo en momentos dolorosos de la tragedia. Yo te cuento en lo personal, mi familia es usuaria del Sarmiento. Claro, yo lo contaba también. Hoy, yo cuando te hice la presentación la primera vez contaba eso. Claro, exactamente. Así que la preocupación por nuestro ferrocarril, en particular por nuestro ferrocarril de transporte urbano de pasajeros, es cotidiana. Yo nací al lado de este ferrocarril cuando era eléctrico con vagones de madera, así que imagínate, tenemos toda la historia, digamos, en una de las estaciones emblemáticas del ferrocarril, histórica, donde surgen además los dirigentes sindicales que hablan hoy por la televisión, que es la estación de Aedo. O sea que tenemos en lo personal un contacto intelectual, físico y sentimental con el ferrocarril. Desde ese punto de vista merece algunas reflexiones importantes, porque ¿cuál es la idea generalizada que cualquiera puede tener? Que esto no debe volver a repetirse. O sea, esa frase que se aplicó para el tema de los desaparecidos, nunca más. Y entonces cuando uno dice nunca más, empieza a pensar que hay que remover las causas que lo originan. Y en esto también es importante el enfoque que vos le das, porque no hay que quedarse en la cáscara de las causas, no hay que quedarse en la ruptura del freno, en que si se durmió el motorman o el chofer del tren, o en alguna historieta de ese tipo. Hay que ir a las causas profundas y estar emparentadas con el origen del nunca más, que fue el tema de los desaparecidos y de la dictadura. Porque, a ver, un pequeño análisis breve. El desarrollo histórico de los ferrocarriles y de la logística del transporte en la Argentina tiene 130 años. Se crea al servicio de los agroexportadores con negocios asociados a los ingleses y a los franceses, que crean los ferrocarriles privados con pingües ganancias en los fletes para el transporte de los granos al único puerto de la Argentina de ese entonces, que era el puerto de Buenos Aires. Ese fue un diseño donde se hace el puerto, primero un puerto que se equivoca, que es Puerto Madero, y hay que hacer el nuevo puerto, que es el Puerto Nuevo, donde se crea la ingeniería en la Argentina. El ingeniero Huergo, fundador es el que desarrolla los puertos. Entonces, esta ingeniería de 1880, que crea las grandes obras logísticas, la crea al servicio de un proyecto de país que era la agroexportación. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿no deberíamos revisar? Mirá a qué tema voy, a revisar las causas desde ese lugar para pensar una nueva logística de transporte acorde a los tiempos del siglo XXI y al modelo de país el país que todos los argentinos quisiéramos vivir? ¿No deberíamos, así como integramos la energía eléctrica a la Patagonia, que es un logro espectacular, y al noroeste, integrar los ferrocarriles y los transportes rápidos transpatagónicos y pensar una nueva situación con nuevos puertos, con nuevas salidas, como se están abriendo en los vínculos con Chile hacia el Pacífico? ¿No deberíamos repensar desde ese lugar y, por lo tanto, pensar además que en la década de la dictadura, de la nefasta de entrega, el ferrocarril fue desguazado, pero no fue totalmente triturado, sino que fue preservado la parte del negocio ferroviario?
El transporte de carga lo tienen grandes empresas multinacionales y multinacionales con cédula argentina relativa, como Techin o Amalita Fortabá, que acaba de fallecer, dueños de los transportes de carga, junto con empresas transnacionales. Eso sigue funcionando sin que esas empresas hayan invertido un solo peso en lo que está debajo de la carga que transportan. Ahora, así como se trató privilegiadamente al negocio de la carga, el negocio, entre comillas, de los trabajadores que crean la carga, que crean las materias elaboradas, que se transportan en el ferrocarril, no fue privilegiado. Y porque fue privilegiada la renta. Y en los servicios públicos no se puede privilegiar la renta, como en la salud, en la educación, etcétera, sino la utilidad social que esto presta. Entonces hay que revisar los conceptos con los cuales pensamos las cosas y a partir de ahí orientarlas desde otro lugar. Esto me parece que es el primer enfoque. A partir de pensar de esta manera, en un debate generalizado, que no solo el que tiene diario, sino el conjunto de la sociedad. Porque yo vuelvo a insistirte, Carlos, o sea, en ese ferrocarril podría haber estado alguno de mis familiares. Bien, ya lo tenemos nuevamente a Bernardo Tirelli, la nota más accidentada del día, increíble. Bernardo, nos estabas hablando hoy del concepto estratégico, y yo digo, vuelvo a preguntarte esto, esto que vos estabas diciendo con tanta claridad, esto también se decía en el 2003, la pregunta es ¿qué pasó desde que llegó Néstor Kirchner con un discurso distinto? Yo contaba la vez que vino acá a La Plata y iba a reactivar los talleres ferroviarios, en los cuales había dicho que ya venía la balsa desde Canadá bajando hacia Argentina por el Atlántico, donde se traían todos los componentes para instalar nuevamente la fábrica ahí de la empresa de mantenimiento de trenes, que obviamente la balsa se perdió en el Atlántico, nunca llegó. ¿Qué pasó para que lo único que se hizo fue darle subsidio a empresas que no se sabe a dónde fueron los subsidios y no se avanzó en un modelo ferroviario cuando él hablaba tanto de los ferrocarriles, ¿no? Bueno, yo no me atrevo a decir qué pasó, en el sentido de que esas son respuestas que tienen que dar las autoridades del gobierno. Lo que sí, eso sucedió, digamos, por ausencia. No por ausencia de discursos, sino por ausencia de los hechos. Los talleres de La Plata, en realidad, de acuerdo al informe de la empresa que los tomó y los hace producir, que es Alstom, que es multinacional, son excelentes. El informe propio de la empresa, tanto en la evaluación económica del capital instalado, que ellos evaluaron en más de 350 millones de dólares, como en el estado de modernidad, que dijeron que era excelente, ese es el informe de Alstom. Lo que hace es preguntarse por qué tenemos que entregar industria argentina a una empresa extranjera, cuando nuestro personal, digamos, que trabaja es argentino, pero la renta es de ellos. La verdad que eso no se entiende demasiado, digamos. Pero de todas maneras, esos son justamente, es parte del debate y de deudas pendientes en lo que yo denomino la destrucción estructural de la Argentina de la década infame, de la última década infame. Nosotros acá, digamos, hay que volver a revisar la destrucción estructural para hacer una reestructuración, una reconstrucción de la Argentina en términos del siglo XXI. Esto es lo que yo estaba planteando. Entonces a mí me parece que este es el punto. En el momento de las tragedias, que nos obliga a reflexionar sobre las causas, no hay que quedarse, porque nuestro pueblo tiene conciencia sobre todas estas cosas. Si le preguntamos a cualquier usuario trabajador en el ferrocarril, sabe todo. No hace falta que lea libros ni nada, porque lo vive todos los días, qué es lo que le pasó y lo que le pasa. Entonces, y mucho más los trabajadores del ferrocarril. Entonces me parece que este es el punto. Entonces me parece que hay que revisar qué es la hidrovía, me parece que hay que revisar el transporte de rutas, me parece que hay que revisar la logística argentina, y también hay que revisar, ahora que recuperamos Aerolíneas Argentina, qué pasa con las cargas que tienen que transportar aerolíneas, que no hay transporte de carga aérea en la Argentina. Es un disparate. Entonces me parece que hay cuestiones de este tipo que hacen a toda la logística, cuando justamente la logística de carga, que es el gran negocio, se ha trasladado a terceros, a cuartos, cuando Argentina hasta supo tener una flota mercante de cargas propia, ¿no?
Entonces me parece que hay que revisar, porque los puntos de la logística, si no, uno tiene que volver a Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, Scalabrini Ortiz es uno de los brillantes intelectuales, políticos, militantes de nuestro país, que ha señalado claramente cómo parte de la renta se iba a través de los fletes a empresas extranjeras. Entonces, no es un tema menor cuando en todos los países, y hoy hay una dedicación a cuidar el mercado interno, la industria nacional, para que tengamos flujos de caja que se nos van por, como decía Jaureche, no sé si te acordás la famosa frase, cuando le dicen, un paisano le dice, don Arturo, ¿qué sucede? Que la Argentina tiene tanta riqueza y parece que seguimos con los pobres. Y dice, pues el país está techado, dice, y cuando llueve la riqueza se va por las canaletas para afuera. Entonces esto es parte de la ecuación que hay que mirar, ¿no es cierto? Que no tengamos canaletas que nos saquen el trabajo de los argentinos. Este es el tema central. A partir de ahí hay que mirar cómo cuidamos al trabajador, su trabajo, porque el transporte, este transporte que hoy está en tragedia, es el transporte de los trabajadores. Entonces, si no cuidamos al destino, al objeto, al sujeto social por el cual nos tenemos que desvelar desde la política y desde cualquier otro orden, estamos mal enfocados. Entonces, es parte de la calidad de vida, de la dignidad de vida, que el trabajador concurra a su trabajo en las mejores condiciones. Entonces, este es un tema que... Mira, te pongo un ejemplo de Sarmiento sobre este punto. Sí, sí. Está, creo, no sé si ya se inició, el proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El ferrocarril va a estar a 30 metros bajo tierra, ¿no es cierto? Pero... cuando se discutió ese proyecto, nosotros hicimos una nota crítica sobre el soterramiento del Sarmiento, no sobre la eliminación de las barreras, que hay que eliminar las barreras, porque justamente hace poco tuvimos otro accidente ferroviario en Flores, con 11 muertos, por la barrera. Entonces, el problema es que cuando se toman decisiones, se dice, vamos a eliminar las barreras, hay varios caminos para eliminar las barreras, o túneles debajo de cada barrera, que también es conflictivo porque molesta y le quitan actividad a los comerciantes al lado de las estaciones, que son donde están las barreras, y crea conflictos de ese tipo, el soterramiento o el ferrocarril elevado, como hicieron los ingleses hace más de 100 años en Palermo, donde tenemos la zona más rica de la Argentina y a nadie le molesta la vista, la estética, al contrario, hay actividades hasta comerciales por debajo, confiterías, parques, ¿no? Nadie le molesta que haya un ferrocarril elevado. Ahora, el ferrocarril elevado cuesta 5 veces menos que el túnel, que a su vez le exige mantenimientos onerosos como aire acondicionado, tiene dificultades para el tipo de transporte, de cargas o de otras cuestiones, porque por debajo por los túneles no se pueden transportar, y encima ha sido reducido de las 4 vías a 2. Entonces el trabajador que vive en Moreno, cuando tenga el tren soterrado, va a tardar mucho más tiempo que hoy con este ferrocarril de porquería, para llegar a 11. Entonces la pregunta es, ¿por qué se toman decisiones más caras que dificultan el transporte de los trabajadores? ¿En qué se estaba pensando? ¿En el negocio inmobiliario de las tierras que quedan arriba? ¿Por qué no se piensa en soluciones incluso con el negocio inmobiliario elevando el ferrocarril? Entonces hay preguntas que cuando uno las dice, esto ¿qué origen técnico tiene? Pero ¿qué tiene detrás de lo técnico, lo político, lo filosófico, el interés, etcétera, que está detrás? Porque uno se hace un poquito de memoria, el ferrocarril soterrado de Sarmiento fue originado por Franco Macri como propuesta hace 10 o 15 años atrás, porque quería traer la máquina soterradora para hacer negocio de la tunelera. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Siempre estamos detrás del negocio del empresario y no del interés público? Este es el debate. Y en todo caso, digamos que no se moleste nadie por estos debates, porque esto es lo que necesitamos en la Argentina. Debatir los conceptos a partir de los cuales hacemos las cosas. Y este es también un concepto ciudadano de participación política y de mejores soluciones cuando más gente, más ciudadanos, más hombres del pueblo opinen sobre las cuestiones públicas. Bien, Bernardo, muchísimas gracias, por tus conceptos, muchísimas gracias por tus pensamientos, que tengas muy buen día en este día, Sí, un día para volver a decir lo que yo dije al principio, ¿no? Nunca más. Bien, muy buenos días, muchísimas gracias, Bueno, Bernardo. muchas gracias a vos y a los oyentes. Bien, así pasaba Bernardo Tirelli de la Fundación Sur en Movimiento ahí.